comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Esta es una de las historias posibles de la Regional Capital Federal de Hijos. Hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Juicios. Jamás. Juntos. Juventud. Jueces. Júbilo. Justo. Juego. Justicia. Mi nombre es Alejandro, me dicen Cuervo. Mi nombre es Hugo, estoy en Hijos desde el año 2002. Soy Malena D'Alessio. Soy Agustín Cetrángolo, tengo 36 años. Participé de Hijos casi desde el principio, aunque no soy hijo desaparecido. Martín Fresneda. Yo soy Mariano Gastón Robles. Y soy militante y hincha de Hijos. A mucha honra. De profesión motoquero, militante del MTA, que es la organización gremial de los motoqueros. Milité en Hijos desde que lo fundamos hasta que asumí como secretario de Derechos Humanos de la Nación. Miembro fundadora de la Comisión Scratch. Nuestra historia, la de Hijos, habla de la lucha por el juicio y castigo a los genocidas. Se manifiesta en los tribunales de todo el país. Pero ese camino no fue lineal. Hubo que construirlo desde muy abajo. Condenando a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Estos son los presidentes Alfonsín y Menem, responsables de las leyes de impunidad y de los indultos. Decretos de indulto para militares y civiles. Estas son las consecuencias de la continuidad de las políticas económicas liberales. Estos son los que se oponen a esas políticas en las calles. Y ellas, nuestras madres y abuelas, quienes luchan por memoria, verdad y justicia. Hoy, seguimos siendo los mismos. No sé si la palabra impunidad la escucho o la concibo antes de entrar a Hijos. Después me doy cuenta, ¿no? Lo que implicaba los genocidas libres, lo que implicaba una sociedad que no se había hecho cargo de esa historia. Sobre todo, lo que a mí más me indignaba era la pasividad de la sociedad. Yo sentía que en los 90 era como una de estas películas que hay ahora de zombies. O sea, había que resistir en ese momento, no convertirse en un zombie más, digamos. Era un momento de como una hipnosis colectiva, digamos. A mí me parecía que no había, no estábamos haciendo nada con respecto a que todos convivíamos en la misma sociedad y en ese momento también no se hablaba ni de juicios, ni de... había un indulto. Digamos que ellos contaban con la impunidad del poder político, no de ese momento, sino desde que volvió la democracia. Audiencia de vida, punto final. O sea, ellos se ocuparon de que eso sea así. Los que el día martes, o sea, el día anterior, se los designaba para morir, eran llevados al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires. Una vez en vuelo, se los arrojaba al mar, uno por uno. Poder contar que se siente la impunidad es lo más parecido a la soledad, lo más parecido a la desprotección. La impunidad es la impotencia de la racionalidad frente a la arbitrariedad, la impotencia del pensamiento frente al nepotismo. La impunidad es una cultura y en aquellos tiempos la impunidad era parte de la cultura. En ese contexto de impunidad empezamos a juntarnos bajo la bandera de Hijos, con la bronca de ver a los genocidas libres, pero sabiendo que la salida era colectiva.
gritamos. Si no hay justicia, hay escrache. Me parecía interesante esto de pasar de estar ubicados en la sociedad como víctimas, que era un lugar un poco cómodo en el que nos querían ubicar, a ser sujetos políticos con criterio propio, incluso en muchos sentidos hasta pudiendo diferenciarnos de nuestros viejos, pero tomar cartas en el asunto, tomar las riendas de este tema. Y recuerdo muy claramente una reunión en la que, bueno, creo que había una comisión que se llamaba Justicia y recuerdo que ahí estábamos hablando, bueno, pero nos empezamos a entusiasmar y si hacemos esto y si hacemos lo otro y de repente uno tiró, bueno, los tenemos que escrachar. Con lo organizado en la provincia de Tucumán, la agrupación Hijos realizó un acto denominado Escrache frente a la Casa de Tucumán. Antonio Domingo Bussi, comandante de la 5ª Brigada de Infantería durante la dictadura. El escrache de Hijos es mostrar, digamos, el escrache en el lunfardo es eso, es escrachar, es mostrar algo que no se ve. Eran tipos que funcionaban normalmente en la sociedad, totalmente adaptados. En muchos casos, incluso con funciones públicas, y la gente no sé si no lo notaba o no lo sabía, digamos, ¿no? Nosotros con el escrache logramos ponerlo sobre la mesa. Y sobre todo, dar a conocer a aquel que está escondido, que no dice quién es verdaderamente, que son los genocidas. Con los escraches encontramos la herramienta para señalar la impunidad de los genocidas y para contarles a los vecinos que por su barrio camina un represor. Vino de detención, fue comisario, mirá la gente que supuestamente te cuida. Y nosotros íbamos a contarle a la gente quién era quién, contando que había un genocida en el barrio, ¿no? Con todo lo que eso significa, con todo, digamos, esa carga emocional y de no saber con quién encontrarse en realidad. Yo creo que el escrache le inyectó como una cosa enérgica a las manifestaciones. ¡Viene el escrache móvil! Ajusticiados por todo el pueblo que los quiere cancelados. Por nuestro primer escrache móvil se sienten asustados, acorralados. A pesar de que Hijos trató de vivirlo como una fiesta, con alegría y con todo eso que siempre nos repetimos, a la distancia, al menos yo no puedo dejar de sentir que tenía algo descorazonador, que era un pedido de justicia desde la consigna, ¿no? Si no hay justicia, hay escrache. Había un vacío de justicia tremendo. Este es el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri, a quien escrachamos en junio del 98. Este es Ricardo Alacrán Sifo Módica, comisario secuestrador, quien se escrachó solo. Este es Jorge Carlos Radice, genocida de la ESMA, quien fue juzgado en el juicio a las juntas y quedó libre por las leyes de impunidad. Este es Fernando Enrique Pellón, capitán de fragata, quien escribió una carta a los vecinos para justificar la represión. Este es Miguel Ángel Rovira, policía de la AAA, quien en el momento del escrache era jefe de seguridad del subte. Y este es Luis Donosic, quien como muchos otros caminaba impune por las calles hasta que le llegó el escrache. ¿Te acordás de este, Charlie? ¿De Donosic? Me acuerdo. ¿Cómo lo encontramos? Me acuerdo que... Polaco chico. Que yo decía que no era, vos decías que era. Yo decía que era. Y... nada, lo encontramos caminando por... No, caminando, andando en su auto por el centro. ¿Vos lo encontraste? Sí. Lo que hicieron estos tipos fue terrible y eso no tiene perdón y por eso a donde vayan lo vamos a ir a buscar y lo vamos a denunciar. Vamos a escrachar a un genocida, Juan Luis Donosic. Si no hay justicia, hay escrache. Ahí salió el conectado. Y ahí salió el conectado. El conectado estaba basado en la información, ¿no?, que nosotros habíamos obtenido en este caso de Donosic. Y bueno, y lo que nosotros llamábamos el prontuario, que era dónde había estado, qué había hecho,
Por ejemplo, Donosí, que era un comisario de la Federal que había estado en varios centros clandestinos, estuvo con Atlético, el Banco, Olimpo, y en el 78 trabajó en el Departamento de Situación Subversiva de la Policía Federal. Mira qué lindo. Y en el 97, bueno, fue el comisario de la 48. Y bueno, y ahí fue donde, en el 2002, donde lo encontramos en Segar, que después dejó de trabajar. Por acá se ve la casa del genocida de Donosí, que ya se está autoescrachando, bajando los toldos de la casa para que ni siquiera lo vean, porque ya el barrio se está enterando de quién es. Vamos encolumnándonos, compañeros. Estamos a punto de salir para ir a escrachar a Luis Donosí. Ahora los vecinos saben que en este primer piso está viviendo un torturador. Y Donosí, ya estás escrachado. Aunque tapes tu casa con esta triste lona verde militar, el repudio del barrio no lo vas a poder tapar. Porque mientras los vecinos usan el toldo para protegerse del sol, vos lo usás para seguir ocultándote. Pero ya es tarde, que llegó la hora del escrache, Donosí. Si no hay justicia, hay escrache. Vive libre, Donosí. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! El escrache irritaba a los represores y a los funcionarios de turno. No querían que se conocieran sus caras, quiénes eran y dónde vivían. Policías, payas, patrulleros y oficiales de civil estaban al servicio de la impunidad. Vamos a decir, el escrache a Pati, nos subimos unos micros a Escobar y en Escobar era picante por donde lo mire. Porque la gente lo había votado, porque el tipo era intendente, porque tenía ahí toda una runfla se había juntado con todos los policías corruptos, represores, y los llevó todos para Escobar. Entonces era subirse a los micros, ir ahí y bueno, no sabés qué pasa. Lo mismo con Rico. Rico era intendente de San Miguel, ¿no? Después, estas cosas de la política, se transformó en diputado y algunos, pero digamos, Rico es el mismo represor de Campo de Mayo, digamos, para que nadie se olvide. Y bueno, nosotros hicimos incluso, me acuerdo, una actividad anterior, ahí empezamos a hacer las actividades preparatorias en el barrio. La cara de asesino que tiene, lo vende la cara. Los vecinos eran una parte fundamental del escrache. Con ellos construíamos la condena social. ¿Viste una vez? No, vive en Honorio Pueyrredón y Díaz de los Participaban, se sumaban, escuchaban, aportaban información y nuevas denuncias. Se solidarizaban y muchos se incorporaban a militar en las actividades. Cuando los genocidas menos lo esperaban, la casa era su cárcel. Con el correr del tiempo, el escrache fue creciendo. Entonces, un montón de cosas que generaron alrededor de la comisión también un montón de compañeros que se fueron sumando, murgas que participaban. Por el hecho de que era un evento cultural, que había música, qué sé yo con mi grupo canté en nuestros scratches, había obras de teatro, estaban las chicas del GAG haciendo de las suyas. Bueno, las chicas del GAG juegan un papel fundamental, me parece a mí, en sacarnos a nosotros de esa cuestión cabezona, ¿viste? De la marcha en sí misma, sino que le ponen otro condimento, otra cosa visual, de color, de visualizar la historia. Había como un despliegue de distintas ramas artísticas, lo cual lo convertía en algo novedoso como manifestación. Este mapa no alcanza para mostrar todo lo que se hizo. En cualquier parte del país donde hubiera un represor impune, nosotros lo poníamos en evidencia. El escrache nació para quedarse. Es una práctica política que va a trascender el tiempo. Yo creo que eso es lo que dijo. O sea, todos los organismos de derechos humanos aportaron su granito de arena a la historia. Y nosotros también. El escrache es la alegría de reconocernos todos en una misma lucha. Porque así juntos, participando, escribiremos la historia que queremos para nuestro país. Bueno, el escrache también marcó los 90. El escrache marcó los 90. Salimos en todos los diarios. Estamos en todos lados.
Entre 1997 y el 2008 hicimos más de 50 scratches desde Hijos Capital. El término se popularizó en la prensa y en la calle. Creció por la Argentina con la red nacional y hasta llegó a otros países. Y fue en esos primeros años cuando entre todos aprendimos qué era la construcción de la condena social. Los quieren cancelados, como ratas de laboratorio se sienten asustados, acorralados, porque sus domicilios estamos visitando, poniendo en evidencia la falta de conciencia, hartos y cansados de tanta paciencia. Vamos a degollarte la conciencia, asesino, con nuestra presencia. Sabés bien quién vino frente al juicio de lo eterno, no hay decreto posible que te libere de lo terrible. Estamos sedientos por verte entre rejas, queremos abandonar ya el mundo de las quejas. Hay algo en nuestros barrios que se está proclamando, es la fuerza del escrache que con todo está arrasando. Paren las rotativas, que esto ya es primicia. Cuando el escrache pasa por tu barrio la mierda se aterroriza, porque sus vacaciones le vamos a cortar y hasta la cárcel lo vamos a escoltar. Contra la apatía, contra la indiferencia ha llegado el escrache a sacudir tu conciencia, a sacudir tu conciencia, Noelia. Mañana es hoy, ya están en cana. Justicia para mañana. Mañana es hoy, ya están en cana. Pero además de los scratches y de las acciones directas, también buscábamos la justicia en los tribunales, impulsando juicios en el exterior y buscando las grietas del sistema. En 1997 comenzaron los juicios por la verdad en 4 ciudades del país, promovidos por los organismos de derechos humanos. Buscaban esclarecer lo sucedido con los detenidos desaparecidos y dar una sentencia simbólica. Como la sentencia no era de cumplimiento efectivo, Hijos Capital decidió no formar parte de los juicios por la verdad. Lo que hizo que cuando se anulasen las leyes y ante la perspectiva de encarar realmente los juicios, no teníamos esa información acumulada. Así que la comisión de legales empezó como una comisión de investigación, si se quiere, de investigación ya no de la historia en abstracto, sino con miras a ser incluido como caso en un juicio y llegar a una condena. Es un plano mucho más concreto, ¿no? Estos, los expresidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem, que habían garantizado la impunidad de los genocidas, fueron sucedidos por Fernando de la Rúa, que por decreto prohibió la extradición para que se juzgara a los represores en el exterior, mientras continuaba con las políticas de entrega y exclusión. Y todo terminó con represión, y con de la Rúa que huía del gobierno. Y pasaron estos otros, hasta que llegó un viejo conocido que fue por el mismo camino que estos. Mientras, nosotros, en las calles, seguíamos pidiendo lo mismo: justicia. Hasta que llegó el presidente Néstor Kirchner. Entonces se anularon las leyes de impunidad y la Corte Suprema de Justicia las declaró inconstitucionales. Por primera vez se tomó como política de Estado el reclamo histórico de los organismos de derechos humanos y del pueblo entero, por memoria, verdad y justicia. Pensar en la nulidad de la ley de obediencia debida, punto final e indulto, era realmente pensar que lo imposible no era una utopía. Y nosotros mismos nos planteamos, si no hay justicia, hay escrache. Pero la justicia no llega por una generación espontánea, y menos en esta Argentina que estamos hablando. La justicia es y debe ser la responsabilidad de un pueblo, parte de la conquista de un pueblo. Escrachamos al juez Alfredo Di Sordi,
presidente de la Cámara de Casación. Sabíamos que la corporación judicial había sido parte de la última dictadura cívico-militar. Y ahora el desafío era construir desde la justicia los mismos tribunales. El Poder Judicial ponía sus trabas y había muchos partícipes de la dictadura que estaban dilatando el comienzo de los juicios. Pusimos el escrache en función de la lucha por el juicio y castigo. Alfredo Bisordi renunció como presidente de Casación. Los juicios se reactivaron y al poco tiempo ejerció como abogado defensor del genocida Luis Abelardo Patti, luego condenado a prisión perpetua. Hubo que formar una comisión de legales y empezar a entender en términos jurídicos lo que era la lucha por el juicio y castigo. Lo que yo estoy convencido que Hijos tomó el lugar que tenía que tomar, ¿no? Que no era exigirle al Estado solamente los juicios, sino acompañar a los genocidas hasta la propia puerta del penal, que la condena sea efectiva, ¿no? Que los juicios no solo sean rápidos y con celeridad, sino que sean abiertos al público, que esto siga transformando la condena social en la sociedad. No era fácil, nunca fue fácil para los sectores populares, para las organizaciones populares, llevar adelante una estrategia judicial. Y nosotros tomamos la decisión de que juicio y castigo iba a dejar de ser una consigna e iba a pasar a ser un objetivo concreto en el cual íbamos a buscar los abogados, íbamos a armar la comisión legales, íbamos a empezar a armar la lista de quiénes eran los represores, íbamos a empezar a organizar los testimonios, íbamos a empezar a hablar con los sobrevivientes. Y así dimos un salto. Dimos un salto de lo político a lo profesional. Con los juicios en marcha vimos que era necesario difundirlos, hacerlos visibles. Con otras organizaciones creamos la Mesa por el Juicio y Castigo a los Genocidas. La construcción de la condena social seguía en marcha, para que se sepa quiénes y por qué estaban siendo juzgados. Cuando empezaron las primeras instancias de oralidad, era muy difícil estar adentro de las audiencias, los testigos, los sobrevivientes de los centros clandestinos quizás estaban solos, ¿no? Declarando. Entonces, ahí es donde traemos, ¿no? ese primer gen de generar organización, de armar mesas de articulación, de comprometer otras organizaciones. Entonces ahí se creó la Mesa de Juicio y Castigo con la idea de poder acercar a la sociedad este proceso, que los juicios iba a tener que ver con que se lo apropie realmente la sociedad. Y esa mesa tenía militancia muy atravesada de lo que es el arte también, con lo cual tiene un paralelismo muy grande a lo que es la mesa de escrache, ¿no? Que era también por medio del arte poder llegar a transmitir lo que queríamos transmitir. El proceso de justicia, aun cuando se da en los tribunales, sigue requiriendo muchas de las cosas que buscábamos con el escrache. Por ejemplo, la condena social y el conocimiento real y concreto de la sociedad, de lo que ocurrió. Digamos, no nos serviría de nada tener a los milicos presos si a nadie le importase. El 18 de septiembre de 2006, una noticia nos golpeó a todos. Nos llevó de vuelta al pasado. Ese día desaparecieron de nuevo a Jorge Julio López, querellante y testigo en la causa por la que días después el genocida Miguel Osvaldo Echecolás, jefe de la policía bonaerense durante la dictadura y mano derecha del general Ramón Camps, fue condenado a prisión perpetua. Los genocidas volvían a su peor práctica. A través del terror querían frenar los juicios que avanzaban por todo el país. Fue sí el golpe más duro recibido en democracia. Muchos vieron peligrar un aspecto importante de los juicios, incluso, de todos los juicios, que era qué mensaje era la desaparición de López para todos los testigos que tenían que declarar. Lo que sí fue terrible era sentir que el aparato represivo, el aparato desaparecedor, seguía funcionando. No es nada fácil hacer desaparecer a una persona.
En 2008 pudimos vivir junto a los compañeros de Hijos Córdoba una gran victoria. Comenzaba el juicio a Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del tercer cuerpo del ejército. La pena de prisión perpetua. Podría decir tantas cosas de Menéndez que no vale la pena, quizá, o sí, pero lo más importante que llegó ese día y yo no podía creer dos cosas. Que esté sentado Luciano Benjamín Menéndez, Manzanelli y otros y que yo esté como abogado frente a ellos. Y que éramos nosotros los que habíamos luchado, los que estuvimos en la calle, los que los señalamos, los que dijimos acá están, los que estudiamos, los que nos costó mucho, los que nos sentimos solos. Qué paradoja lo que nos tocó vivir, ¿no? Que tengamos tanta expectativa, no en el nacimiento de un hijo, sino en el juicio a quienes impidieron que nosotros podamos ser los hijos que nacían. Hoy los juicios a los responsables de crímenes de lesa humanidad son una realidad. Y ya hay más de 500 genocidas condenados. Y la cuenta sigue abierta y aumentando. Condenando a Alfredo Ignacio Astiz a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y justas, por considerarlo como autor penalmente responsable, en orden al delito de privación ilegítima de la libertad o delito agravado, por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia. Yo entré a Hijos en agosto del 2003, cuando se anulaban las leyes de obediencia a vida de punto final. Para mí fue un cambio de paradigma. Lo pude ver en la agrupación que me encontré y en la agrupación que soy o que fue años después, ¿no? Realmente eso nos cambió de cuajo, ¿no? Nos cambió la política, nos cambió la forma de relacionarnos con la sociedad, la forma de relacionarnos con las instituciones. Que empezamos a sentir realmente el calor de una Argentina que se empezaba a acercar a quienes estuvimos solo muchos años. Entender que sin justicia no es posible reencontrarse, ¿no? Que cuando uno está yendo a un juicio, cuando los asesinos, los genocidas, es el Estado quien los pone en su lugar, es más fácil mirarse a la cara, es más fácil reencontrarse, es más fácil repensar todo esto que nos pasó, todo esto tan reciente. Entonces, además de lo político, también se me permitió acercarme a esto, ¿no? El entender de que hay un país distinto que está ahí, que está al alcance de la mano y que lo estamos construyendo entre todos. Condenar a Luis Juan Donosik de las demás condiciones personales sobrantes el encabezamiento a la pena de prisión perpetua. Pasaron los años y la lucha por la justicia hoy se da en los tribunales y sigue dándose en la calle, participando, dando a conocer, exigiendo, militando. Nos abrazamos en cada sentencia, festejamos, porque sin impunidad, este es un país mejor. Tantos años y el tiempo no borró el instante, esa tarde en la seccional, aquellos tipos parecían